Gustavo Córdoba, director de Subban Córdoba y Asociados. Gracias nuevamente por estar en Los Turelos. Hola Juan, placer para mí, vos sabés que tengo una particular debilidad por ustedes. Así es, bueno, una particular debilidad y siempre te convocamos para momentos fáciles, como este, por ejemplo. No, pero está fácil porque mira, ¿Está fácil? al menos en el Solucionarla. análisis, es una puja salvaje la que hay en la Argentina, Así es. donde los actores económicos y políticos están desbocados. Nadie está mirando el bien común, están todos mirando el interés particular, propio. El Estado, que debería ser, en una teoría, ¿no?, el que armonice los intereses, está en otra cosa. La oposición, que bien podría ser parte de la solución, es parte también del mismo problema. No hay un plan económico que uno pueda decir del oficialismo, de la oposición, aplicable a corto o mediano plazo. No hay una generación de confianza, hay una sociedad que está cada vez más angustiada. Entonces, este contexto para la descripción en términos de diagnóstico para mí es fácil. Ahora, así es. Para lo un complejo, buen politólogo es interesante, pero de todos modos ya has hecho una señalización, el oficialismo, la oposición, la sociedad. Comenzamos por el gobierno entonces. Si no se soluciona, digamos, las disputas o las diferencias de enfoque que tienen Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y digo primero Cristina Kirchner y luego Alberto Fernández, es imposible que podamos comenzar a hablar de transitar una solución a la crisis que tenemos. sí, yo te diría que el primer problema que tiene el Frente de Todos a nivel de gobierno Sí. es la ausencia de credibilidad del presidente. ¿Por qué? Porque fíjate que hay un elemento en común entre economía y política que es la gestión de las expectativas, ¿no? Sí. Entonces, por más que tengan un buen plan incubando o que tengan buenas Así medidas, es. aplicarlas en el vacío no es lo mismo que aplicarlas en este contexto de falta de credibilidad. Entonces yo diría, antes que trabajar en medidas económicas, el gobierno debería recuperar un poquito de credibilidad presidencial. Después tenés el problema de esa excesiva transparencia en la disputa interna de una coalición, que es normal que tenga miradas distintas, pero que solamente se imponga la diversidad de miradas y que no haya coincidencias, que no haya mínimos consensos. Eso es lo dramático. Perdón, decías la crisis de credibilidad que tiene hoy el presidente, que para colmo en la Argentina es un régimen presidencialista, no un régimen parlamentario como sucede en este momento en el Reino Unido, donde ha renunciado el primer ministro. ¿Cómo puede el presidente recuperar la credibilidad, Gustavo? Primero entendiendo el contexto, entendiendo esta angustia de parte de la sociedad argentina. Mira, en nuestra última encuesta, Juan, preguntamos qué sentimientos tiene la sociedad argentina respecto de la dirigencia política. Sí. 75% emociones negativas. Correcto. Entonces, esta aseveración de que el país está creciendo cuando la gente siente que el país va en la dirección incorrecta, 70%, forma parte de esto que me parece que el gobierno no alcanza a decodificar el contexto que le tocó gobernar. Está bien, tuvo la pandemia, tuvo la guerra Rusia con Ucrania, muy difícil todo, pero a ver, el realismo también forma parte de las artes de gobernar. Digo, no hay una actitud pedagógica por parte del gobierno para explicarle a la sociedad argentina qué medidas toma y por qué las toma, ¿no? Así es, bien, muy claro. También se dice que no es creíble, por ejemplo, de que la presidenta aparezca en algunos actos, la vicepresidenta, digamos, pero uno tiene la sensación de que ella está en la conducción de los asuntos del Estado sin tener las actitudes que revelarían que entiende la realidad, es decir, da la impresión que ella también va o navega o está en un plano alejado de las realidades de la sociedad, de los problemas de la sociedad, digamos. ¿Ella sola? Porque a mí... Digo en lo que tiene que ver con esta relación con Alberto Fernández, como vos decías, fotos riéndose con la flamante ministra Silvina Batakis, lo cual la sociedad dice de qué se están riendo. Como vos decías, cuando el presidente dice estamos creciendo y los problemas que tenemos son los problemas del crecimiento, es decir, el discurso del presidente no es compatible y las actitudes de la presidenta tampoco son reales. Es como que tuviesen una agenda propia y paralela a la realidad, ¿no? Así es. Digo, así pero es. Están en otro plano. Es más grave porque son gobierno, pero uno en la oposición, veamos Milei. Milei viene hace 3, 4 meses atrás, asustaba a todo el mundo de la Así política, es. a la casta. Sí. Hoy Milei es parte de la casta. Mirá vos,
en 3 meses... Y yo creo que parte del descrédito también. La realidad tan líquida, tan gaseosa que vive la política en general, se lo comió a Milei. El personaje Milei se comió al dirigente político, ¿no? Porque mucha gente compró el formato comunicacional y cuando empezamos a rascar un poquito la identidad discursiva de Milei, bueno, nos encontramos con estas cosas que nadie comparte. Bueno, hay dirigentes del entorno que lo defienden, Alberto Fernández, que dice que tiene el suficiente temple, coraje, etcétera, que él no va a renunciar. ¿Vos imaginás un escenario en el cual, obviamente para la Argentina tendría un enorme costo en credibilidad en el mundo, de que el presidente, de que Alberto Fernández dé un paso al costado? Yo te voy a decir una cosa. Creo que esta idea de la puja salvaje por la plata, el poder y los recursos en la Argentina tiene mucho que ver en esta sensación de vértigo político que vivimos hoy. Acá es inconducente empezar a discutir esto, porque en realidad es lo mismo que discutíamos con Macri cuando perdió las PASO. Digo, Macri llegó hasta el final, Alberto Fernández debe llegar hasta el final. Correcto. Está fuera de discusión, los adelanto, los anticipo. Esta discusión es muy interesada y tiene que ver con que no hay una centralidad política del gobierno y me parece que hay una perversidad del sistema de poder en la Argentina que está actuando, vuelvo a insistir, mirando intereses muy pequeños, muy concentrados, ¿no? Vos decir, la misma perversidad que había del helicóptero para Macri, vos decís que hay esta perversidad de insinuar de la renuncia del presidente. Así es. Bien. Yo a ver, me cuesta ver que haya adelantamiento electoral, me cuesta que haya una renuncia del presidente. Digo, no lo estoy viendo, no forma parte de nuestros análisis. Sí de una parte del empresariado y sí de una parte de los medios de comunicación. Así es. Que tienen a lo mejor intereses que no son transparentes, que no son democráticos, que no tienen nada que ver con los problemas que tiene la gente real. Inflación, inseguridad, desocupación. Correcto. Bien, te llevo entonces a analizar un poco las principales figuras que, en base a las encuestas que ustedes realizan en forma permanente y metódicamente. ¿Qué imagen tienen hoy Alberto, Cristina y Sergio Massa, que vendría a ser el trípode del poder en frente de todos? Mira, de los 20 dirigentes que medimos siempre a nivel nacional, la característica central, te diría, de la enorme mayoría de ellos es diferencial negativo, es decir, más imagen negativa que positiva. En el caso puntual de los dirigentes del oficialismo, la negatividad está agravada. ¿Qué significa esto? Que supera el 60% de negatividad. Tanto Massa como Alberto como Cristina tienen esa condición. Milei se ha sumado últimamente, Macri está en ese lote. En general uno lo que puede ver es que a medida que esta crisis avanza y los resultados de la economía no son los que espera la sociedad, toda la dirigencia en general, Juan, se negativiza. Te diría como excepciones, Facundo Manes, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Esos tienen mayor, digamos, indicadores positivos que negativos. Sí, pero ahí. Con una mínima diferencia. Sí. Bueno, algunos analistas políticos dicen de que esta crisis de credibilidad que tienen los presidentes, por ejemplo, se ha trasladado a Lasso en Ecuador, a Castillo en Perú y a Boric en Chile, con indicadores también entre el 20 y el 30% de aceptación y el resto de la sociedad que los rechaza. Y dice, ahí hay situaciones de inestabilidad. Por eso te preguntaba lo que tenía que ver con la situación de Alberto Fernández. Mira, Argentina no escapa a lo que pasa en el continente, donde algunos dicen hay una ola de progresismo que está recuperando, y en realidad lo que hay, yo te voy a decir, Juan, creo que es una crisis de los oficialismos que no alcanzan a dimensionar las herramientas que necesitan para gestionar este momento o este contexto. Así es. Han caído muchos gobiernos y van a seguir cayendo porque la verdad es que los márgenes de acción que tienen los gobiernos son muy limitados y muy acotados. Y encima, pretendiendo hacer solo las cosas sin consenso. Esto, contigo ya lo hemos hablado. ¿Conoces algún país que haya salido de altos esquemas inflacionarios sin diálogo institucional? Yo no conozco ninguno. Así, o consensos mínimos, digamos. Y se juntó básicos. Cristina con Melconian y fue un escándalo. Así es. Cuando eso debería ser moneda corriente, moneda habitual. Por eso te decía que hay intereses por detrás que están agigantando el impacto de determinadas cuestiones para provocar, digamos, una corrida en una dirección u otra. Bien, perfecto. Y me decías que la oposición es tan responsable de esta situación política como el oficialismo. Y esto es tan así porque, fíjate,
toda esta debacle o pérdida de volumen político del oficialismo no se traduce en una mejora relativa de las posiciones electorales de la oposición. Digo, Juntos por el Cambio viene midiendo 32, 33, 31, 34, pero no sale de ahí. Así es. Entonces, es interesante ver... Que en realidad fue el resultado electoral que tuvo en el 2019, en la primera vuelta, no en la segunda vuelta. Correcto. Entonces, ahí hay que preguntarse verdaderamente si la dirigencia está tan desacoplada de la realidad, siguiendo sus propios intereses o sus propias reglas de juego, y siguen sin atender a los requerimientos de la sociedad argentina. Este es un problema, te diría, de enfoque. Yo creo que si vos le preguntás a la dirigencia cuáles son sus prioridades, te van a decir candidaturas, totalmente de Consejo de la Magistratura y quizá en un tercer orden el tema inflacionario. Perfecto. Y en las encuestas que ustedes hacen, que miden también un poco la reacción, el pulso social, ¿qué dice frente a esta, tanto a la pelea del oficialismo como a la falta de definiciones en la oposición, la falta de un plan coherente? ¿Cuál es el humor social? Mira, hay un grado de impaciencia que se está incrementando. Impaciencia. Está tomando cada vez mayor velocidad. 8 es años le dimos... preocupante eso, porque realmente cuando empieza la impaciencia hay pequeñas manifestaciones, como le sucedió, por ejemplo, al gobernador de Buenos Aires, que la gente no lo quiso esperar en un acto y lo terminó silbando, ¿no? Sí, lo vemos en la calle manejando. Así es. Sí. Digo, ese clima se ha trasladado a la política de intolerancia a todo. ¿Qué queremos? Algo rápido. ¿Qué? No sabemos. Nosotros hicimos esta pregunta que es muy interesante porque vinculamos economía y política. Le preguntamos, ¿el próximo gobierno debería aplicar políticas de shock o políticas de tipo gradualista consensuando con todos los sectores de la sociedad? Shock. 65%. Pero cuando los ponemos en situación de individual, bueno, mira, el shock es 30% menos de tu salario, 25% menos de la jubilación, aumento de 200% del piso de ganancias, suba del 2000% del gas, de la luz y todo eso, ahí todo el mundo se para en la vereda opuesta, con lo cual llegamos a una conclusión dolorosa. El egoísmo social nos lleva a pensar que el ajuste es el otro. Es decir, queremos la medida más dura del ajuste, pero que no nos toque. Bueno, realmente nos has dejado un panorama inquietante, te digo la verdad, porque has dicho, falta de credibilidad del presidente, falta de referencia y de atención de la oposición para solucionar el problema del país, esto que me decías vos, este disconformismo social, pero que nadie está dispuesto a sacrificar quizás los 5 pesos, digamos, de sus ingresos, de sus actividades, para encontrar una solución comunitaria, ¿no? Y te agrego que en lo que sí hay consenso, cuando le planteamos estas políticas de shock, es pero que no disminución de los planes sociales, caída de los subsidios a las grandes empresas, que son, en términos de volumen del Producto Bruto, 5 o 6 veces más grandes que los planes sociales, y en tercer lugar, un castigo ejemplar a la evasión fiscal.